El día de hoy tenemos a Rosaluz Durán, conocida por todos, profesora asociada en la universidad, doctora en economía por la Universidad de Massachusetts, cuenta con un grado de especialización en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y sus intereses de investigación incluyen el empoderamiento económico de las mujeres, la violencia doméstica, la toma de decisiones al interior del hogar, las desigualdades intra e interhogares y brechas de género en la propiedad de activos. El tema del día de hoy es reconfiguraciones en el mercado laboral y el hogar, efectos en la violencia de pareja contra las mujeres en el Perú, sobre todo pensando en la etapa pre-COVID. Adelante, Rosaluz, y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por estar acompañándome hoy. Voy a compartir pantalla para iniciar esta presentación. Denme un segundo. Aquí vamos. A ver. Un segundo, voy a reducir esto. Mover esto. Ok. Entonces, la presentación de hoy quiere discutir un poco de qué manera los efectos de la pandemia han alterado o no la relación que hay entre la participación laboral de las mujeres y la violencia contra ellas. En el Perú, es decir, en el mundo más bien, el Perú fue uno de los países más afectados por la pandemia. Para finales de junio del 2021, Perú estaba entre los países con el mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes y el segundo país en el mundo con el mayor caso de fatalidad. Entonces, tenemos una fuerte evidencia de que la violencia durante los tiempos de pandemia incrementó en los hogares y esto puede estar, es la intención del trabajo, mirar qué tanto está relacionado con los cambios que hubo en la participación laboral femenina y masculina también dentro del mercado laboral y los efectos en violencia. Poco se conoce todavía acerca de cómo el desempleo y las desigualdades preexistentes de los individuos dentro de sus propios hogares afectan y continúan afectando la incidencia y también la severidad de la violencia contra las mujeres en este contexto de pandemia. Y también en qué medida el aumento que se observó se debió a una situación ya preexistente, lo cual tiene bastante sentido, pero también pueden haber situaciones en las que la violencia se generó donde antes no estaba, ¿no? Por cuestiones de estrés y eh, el estar todos juntos en casa, etcétera. Entonces, esta investigación procura contribuir a llenar estos vacíos. Dentro de la estructura de la presentación voy a considerar un poco de contexto, tanto del efecto de la pandemia como efectos y comparaciones de Perú dentro del contexto latinoamericano, las preguntas de investigación que conducen o llevan para adelante la investigación, los datos, cómo se conformó la muestra, la estrategia empírica para estimación, los hallazgos y las conclusiones. Con respecto del empleo, el impacto que tuvo la crisis del COVID-19 fueron enormes en salud, en empleo y también en estándares de vida en el Perú y en todo el mundo, ¿no? En este caso, presento información sobre Perú y aquí se puede notar el efecto enorme que tuvo el estallido de la pandemia en el empleo de los peruanos. Este gráfico a nivel nacional muestra en el segundo grupo de columnas, que corresponde al segundo trimestre, que es donde la pandemia nos pegó, un incremento grande de las zonas amarillas, ¿no? Que son las de desempleo. Entonces, definitivamente hubo un fuerte bajón, particularmente para las mujeres, como pueden notar en la segunda columna dentro de cada grupo de columnas. Una cuestión importante, o lo que yo creo que es el mensaje en realidad más importante de la tabla, no es tanto lo que pasa en el segundo trimestre, o sea, no tanto
tiene que ver con el impacto de la pandemia, sino con el impacto del progresivo levantamiento de la restricción domiciliaria en el tercer trimestre, por ejemplo, y en el cuarto. En el tercer trimestre se nota una recuperación claramente mayor en el empleo masculino que en el femenino, ¿sí? Tanto a nivel informal como formal. Entonces, y en el cuarto también, las recuperaciones pasan más rápido, ¿no? Por el lado masculino que por el femenino. Esto tiene que ver con una serie de cuestiones. Naturalmente tiene que ver con la estructura de género que existe en el mercado laboral, donde las mujeres están en trabajos comparativamente más vulnerables, relacionados también con los sectores que fueron los últimos en reintegrarse a la actividad normal, digamos, y además porque también los cambios que hubo en casa con respecto de atención de demandas de tiempo, atención a niños, adultos mayores, etcétera, hizo más complicado, más difícil que las mujeres se reintegraran tan prontamente, ¿no? Entonces hubo una lentitud en recuperación y eso también es parte de las cosas que tenemos que considerar cuando miramos o pensamos en los efectos de empleo, no solamente en el golpe, sino también en la recuperación de ese golpe. Y hay un poquito de información para redondear algo que ya sabemos. Perú es un país violento contra las mujeres. Aquí hay una comparación un poco antigua, pero todavía permanecen las comparaciones, digamos, y nuestra posición entre los países más violentos en América Latina con una incidencia especialmente de violencia física bastante alta. Entonces, dentro de las preguntas de investigación, la intención es ver, como mencioné antes, qué tanto los cambios desatados por la pandemia generaron dinámicas nuevas asociadas a la pérdida o a mantener el trabajo. Eh, y entonces la intención es mirar cómo opera ese impacto, ¿no? de la pandemia en la relación que hay entre el trabajo de las mujeres y la violencia contra las mujeres dentro del hogar. ¿Qué tanto perder el trabajo o mantenerlo impactó? También es un asunto que me interesa. Y lo otro tiene que ver con investigación anterior mía y de otros, donde se ha establecido que tener un trabajo era o es todavía ceteris paribus, un factor que aumenta la probabilidad o el riesgo de violencia. Entonces, la pregunta es, ¿algo de eso cambió durante tiempos de pandemia? Es decir, si antes era riesgoso trabajar por, no sé, sobre todo cuando los esposos no tienen trabajo o cuando una gana más que ellos, etcétera. Ahora o cuando la pandemia estuvo en su mayor momento, tener trabajo constituyó algún empoderamiento realmente, como se supone o se hubiera esperado que fuera en general. Esa también es una pregunta que atención de contestar dentro de la investigación. La muestra, los datos vienen de la encuesta ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar, que es todavía la única en el país que tiene datos o información sobre violencia a nivel representativo, nacional, departamental, etc. Entonces, utilizo el módulo particular específico de violencia dentro de esta encuesta y este módulo es contestado por mujeres en edad reproductiva que son seleccionadas aleatoriamente para responder las preguntas específicas sobre violencia. Una cuestión importante, relevante para el trabajo y la interpretación de los resultados tiene que ver con qué cosa pasó con la encuesta durante el COVID. Para empezar, con la restricción de movilización, etcétera,
ya no fue posible hacer la recolección de encuestas como siempre. La encuesta tomaba que los encuestadores vayan personalmente a los hogares, y para el módulo de violencia era necesario establecer un ambiente tranquilo, discreto, ¿no? De confianza con la encuestada, como para que ella pudiera contestar con tranquilidad preguntas complicadas, como son las de violencia en su hogar. Cuando la encuesta pasó a ser hecha por teléfono, que fue lo que sucedió en el segundo trimestre, eh, am, se perdieron muchas opciones, ¿no? Para empezar, ya no se podía hacer la encuesta entera. El módulo de violencia y todos los otros módulos pasaron a ser reducidos a lo mínimo. Y en el módulo de violencia en particular también ya hubo mucha dificultad de recolectar la información porque en principio el potencial agresor, ¿no? El esposo, fuera, estaba ahí dentro de casa. Entonces, muy complicado contestar por teléfono preguntas relacionadas con la situación doméstica. Eh, a medida que la restricción se fue levantando, entonces el número de casos fue aumentando, el cuestionario regresó, especialmente ya en el cuarto trimestre, a la normalidad y a ser aplicado en su integridad. Y bueno, eso lo tenemos reflejado en esta tabla que está frente a ustedes. Si notan, en la primera tabla, en la que está arriba, se nota claramente un bajón bien grande, ¿no? En el segundo trimestre, eh, por las razones que ya expliqué. Afortunadamente, la encuesta se siguió levantando, ¿no? Con todas las limitaciones, se siguió levantando, que eso es algo por rescatar de INEI, y que contrasta con lo que sucedió en otros institutos, en otros países, ¿no? Nacionales que no continuaron la intervención, etc. Cuando uno cruza la información total, el número de casos totales con lo que a mí me interesa, que es la información que también incluye trabajo, entonces se reducen los casos mucho más. Concretamente noten que el segundo trimestre, que está resaltado ahí con amarillo, es casi nulo, ¿no? 4 casos nada más, cuando miro casos de mujeres que respondieron el módulo de violencia y que además respondieron las preguntas sobre trabajo. Entonces, hay una limitación importante. Entonces, lo que he hecho para mirar el impacto es centrarme en los trimestres 3 y 4, que de todas maneras recogen impacto, ¿no? Sobre todo, como les mostré hace unas diapositivas atrás, el momento de recuperación o de ajuste, digamos, más que el momento puntual del golpe. Para Antes de describir las variables que estoy utilizando como variables a explicar, solamente les menciono que la encuesta en el módulo de violencia recoge información sobre 3 tipos principales de violencia, que son la psicológica, que incluye lo que está indicado allí en la diapositiva, agresión con palabras, insultos, gritos, humillaciones, etc. En general, acciones que tienen que ver con ataque a la autoestima. La violencia física ya tiene que ver con ¿no? Un ataque de golpes, empujones, etc. Hay información también sobre violencia sexual, 2 medidas en particular, pero tampoco el relativo pequeño número de casos, más bien decidí concentrar mi atención en violencia física severa, para comparar contra la violencia física, me resisto a decir normal, pero a la violencia física tal cual definida y a la violencia psicológica. Entonces, concretamente las 4 variables que utilizo son violencia de cualquier tipo, que incluye cualquiera de ellas, basta que una de ellas haya sido declarada por la encuestada,
esta variable dummy se convierte en 1. Violencia psicológica en el tiempo reciente, últimos 12 meses es lo que se considera reciente, porque el otro episodio temporal de la encuesta es alguna vez en la vida, y eso incluye, ¿no? Tiempo, años atrás, potenciales anteriores, en fin. Entonces, me concentré en violencia reciente. Violencia psicológica, entonces, no. Violencia física reciente, no. Y violencia física severa incluye concretamente los casos de ataques con arma y cuchillo, etc., ¿no? Ya más allá del golpe, nada más. Aquí hay un poco de información para tener idea de cómo evolucionó solo en términos descriptivos las cuatro variables de violencia identificadas. Y hay una distinción primero sobre todo esto por área rural y urbana. Si ustedes miran qué pasó en el segundo trimestre, el second quarter ahí, la tercera columna, con respecto al primero, es bien diferente lo que pasa o lo que pasó en el área urbana versus la rural. En la urbana, todas las violencias disminuyeron, si se fijan, ¿no? De 19% a 5%. Y así para todas las otras violencias. Y en la rural pasó al revés. Ojo, esto tiene que ser tomado con pinzas porque el número de observaciones, como ya vimos, es pequeño, ¿no? Entonces, esto nos da cierta pista de por dónde pueden ir las cosas y lo confirmaremos hasta cierto punto en los resultados econométricos, pero hay un patrón aquí, ¿no? Pero todavía por confirmar. Otra cosa que me parece interesante de notar, y bueno, voy a usar mi curso, mi lapicero para dibujar un poco aquí, para que funcione. Si ustedes miran esto con esto, o sea, el primero y último trimestres del año, se regresa a lo mismo, ¿no? O sea, en el área urbana empezamos con ciertos valores, disminuyen un montón en el segundo trimestre, empiezan a crecer en el tercero y regresan a su valor inicial en el cuarto trimestre. Y lo mismo pasa por aquí, en el área rural también. Ahí hay un poco de una pequeña disminución, ¿no? No muy grande, pero un poquito. Entonces, falta en lo que viene de este trabajo y otros, ver qué tanto algunos patrones que observamos para violencia y para un montón de otras cosas más se han mantenido o han regresado, ¿no? Luego de que la recuperación económica y el funcionamiento regresó a niveles más o menos normales como los que tenemos ahora. La metodología está basada, es muy sencilla, está basada en regresiones logísticas estructuradas en torno a un par de ejes. Ruralidad, es decir, la división urbano-rural, y los quintiles de riqueza. Básicamente lo que he hecho con los quintiles de riqueza es agruparlos en dos. Le he llamado más pobres a los hogares que están en los quintiles más bajos, los dos quintiles más bajos. Y más ricos a los hogares que están en los dos quintiles más altos, 4 o 5. ¿Sí? No estoy analizando esto quintil por quintil porque es muy tedioso y además complicado de realmente capturar alguna tendencia. Pero no estoy usando, ojo, a pesar de que digo más ricos, más pobres, no estoy usando pobreza en el sentido de línea de pobreza, sino en términos de quintil. Y además riqueza, ¿no? No ingreso. O sea, riqueza incluye activos y una serie de otras cosas más que miden o capturan una medida más permanente de nivel socioeconómico que solo el ingreso, que puede ser bastante volátil, sobre todo cuando uno pierde empleo. Dos decisiones importantes o dos grupos de decisiones importantes que van a ver a lo largo de la presentación de resultados son estas de trabajar versus no trabajar, que es lo convencional, ¿no?
la manera habitual de evaluar participación laboral. Pero lo que me interesó más fue introducir trabajar dónde, ¿no? O sea, trabajar concretamente dentro de casa o fuera de ella, porque imaginamos, y vamos a comprobar, que el asunto, o sea, el riesgo realmente de trabajar eh, versus no trabajar y el impacto de eso en violencia, el aumento que causa violencia sucede cuando uno trabaja fuera, ¿no? Ese es el asunto, por las razones que pueden imaginarse, ¿no? La idea es que mujeres, sobre todo en sectores más pobres, al trabajar, generan ingreso que las puede poner en una situación un poco más independiente, que puede funcionar como desafiador de, qué sé yo, el status quo dentro del hogar, sobre todo, como dije antes, si es que resulta que esos ingresos son mejores que los del esposo. Además, la interacción, sobre todo cuando uno trabaja fuera, con otros hombres o con amigas o en fin, ¿sí? Ahí hay una cuestión que tiene que ver más con patrones de masculinidad que todavía son un poco rígidos y pueden, qué sé yo, percibir amenaza en funcionamiento femenino en el mundo laboral. Bueno, entonces lo que estoy haciendo en las regresiones que van a ver más adelante son distinguir trabajar dentro de casa versus no trabajar y trabajar fuera de casa versus no trabajar, para ser más específica acerca de qué tipo de trabajo estamos hablando. Desafortunadamente no es posible hacer mayor búsqueda dentro de otros tipos o otras distinciones de trabajo, porque ENDES, siendo una encuesta de salud principalmente, demográfica y de salud, no pregunta mayor cosa sobre cuestiones de trabajo. Entonces, no hay una desagregación o una distinción de en qué área trabajas o en qué sector. Hay unas cuantas otras variables más que podrían rescatarse, pero no hay mucho detalle, como en Ajo sí tiene, por ejemplo, ¿no? El problema es que en Ajo no tiene violencia, entonces la cosa es cruzar ambas y en eso estoy, pero todavía no sucedió. Bueno, entonces, aquí hay un poquito de información sobre lo que les decía, ¿no? Los ejes de análisis, donde tenemos urbano, rural y también los quintiles. Eh, Aquí cuando miramos la composición por urbano y rural, o sea, los quintiles dentro de cada área, claramente la zona rural está bien concentrada en los quintiles pobres, ¿no? Esta es ya la muestra tal cual uso para mi investigación. Entonces, claramente, la mayoría de los hogares y personas dentro de esos hogares están en los quintiles pobres y a los últimos dos, ¿no? 4 y 5. Y ahí hay casi nada, porcentualmente hablando, de hogares rurales ricos. Que hubiera sido interesante mirar, ¿no? Porque debe haber ahí, a lo mejor, alguna dinámica interesante dentro de la pareja. Pero en este año 2020, que es el año en el que estoy haciendo la data que estoy usando, no hubo mucha presencia de quintiles altos dentro de los hogares rurales. Dentro de los urbanos hay una menor concentración en un quintil en particular, ¿no? Está más o menos bien distribuido entre los quintiles del medio, entonces hay una mejor, hay mejor pie para distinguir entre ricos y pobres, o más ricos, menos pobres, en el área urbana que en la rural. De hecho, para adelante, eh, solo puedo hacer rural y quintiles pobres, ¿no? Por la razón que ven aquí, porque básicamente no hay casos. Las regresiones no corren con tan poquitos casos para rural rico. Entonces, son 3 grupos los que voy a mirar. Urbano, urbano más rico, urbano más pobre y rural más pobre. Aquí hay un poquito de información también acerca de cómo se distribuye la población en
Población femenina, ¿no? Las mujeres que contestaron la encuesta en las categorías de trabajo seleccionadas, que son no trabajar, trabajar dentro de casa y trabajar fuera de casa. Tal vez estas segundas, ¿dónde quedó mi? Aquí está. Tal vez aquí lo más importante o interesante de mirar son las segundas columnas en cada caso, y las segundas filas, perdón, donde podemos ver realmente la incidencia, ¿no? En los hogares urbanos, casi 40% no trabajó y 43% de los hogares rurales no trabajó. Entonces, de todas formas, notamos que en ambos casos, tanto en el urbano como en el rural, la mayoría de mujeres trabaja fuera, ¿no? Si miramos solamente las que trabajan, la mayoría va a trabajar fuera. Y en los hogares urbanos hay una mayor presencia rural, mayor en relación al grupo rural de trabajo dentro de casa. Esto es aquí para recordar algo que en realidad sabemos. Yo voy a hacer interacciones de las variables importantes para mí con los trimestres 3 y 4, como dije antes. Y como sabemos, los trimestres 3 y 4 van de julio a septiembre del 2020 y de octubre hasta el fin de año, ¿no? Entonces, el periodo inicial, de enero a marzo, es típicamente el periodo de comparación pre-pandemia, ¿no? Pero yo voy a correr regresiones con todo el periodo junto y luego las variables de interés las interactúo con el tercer trimestre y con el cuarto trimestre para ver si es que trabajar fuera del hogar en el cuarto trimestre o en el tercer trimestre tuvo algún impacto en particular en violencia. Entonces, aquí hay un poquito más de información antes de entrar a los resultados. Las variables de control tienen que ver con características de las mujeres, por ejemplo, su edad y su estado civil. El estado civil que utilizo es conviviente y casada. Todas estas mujeres tienen pareja, las que he escogido. Las que responden, en realidad, al módulo de violencia, todas tienen pareja. Otra característica también tiene que ver con la duración del matrimonio, que yo creo que sí tiene impacto sobre la relación, ¿no?, con la pareja y con la dinámica de potencial de violencia que puede haber entre ellos dos. Eh, Otra variable de control importante es la exposición previa a violencia, que tiene que ver con... hay dos variables ahí. Primero, si la mujer encuestada fue testigo de violencia entre sus padres en su hogar de origen, y la otra es si es que la encuestada en su hogar de origen fue ella víctima de violencia de parte de su padre o su madre. Esas dos variables están dentro de ese tercer bullet ahí. Además, hay características del esposo incluidas que tienen que ver con la edad del esposo, el, si el marido, si el esposo terminó secundaria o no, y también su consumo de alcohol. Y finalmente las características de los hogares tienen que ver con la composición familiar, es decir, cuántos miembros en total hay, cuántos de esos miembros son niños menores de años, básicamente para tener una idea de composición de ese hogar. También hay características socioeconómicas de los quintiles, como mencioné antes, ubicación geográfica, si está en Lima metropolitana versus en la sierra, en la costa, y también si está en ciudad versus pueblo y caserío. Creo que son tres características ahí. Básicamente para, más allá de urbano, distinguir dentro de rural, si es que, qué tipo de rural, ¿cierto? Si es que es un caserío, o sea, súper raro, digamos, en concentración de población, en fin,
Eso es todo variable de control, ¿sí? No es algo que yo vaya a presentar en las tablas, simplemente lo puse ahí porque me pareció que podía tener un impacto sobre los resultados al final. Los hallazgos. Esta primera tabla muestra, fíjense, aquí están los resultados por tipo de violencia. La violencia de cualquier tipo, la violencia psicológica, la física y la violencia física severa, pero no hay distinción aquí todavía por rural y por quintiles. Está todo en general, solamente para mostrar las cosas principales, las tendencias principales que en realidad van a notar que permanecen incluso cuando hay desagregaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes notan que en el segundo grupo de resultados, aquí, ay, estoy tratando de, ¿dónde estamos? Escribir una raya y no puedo. Aquí. Dentro de los resultados fuera del hogar, ¿no? Contrastando trabajar fuera del hogar versus no trabajar, tenemos que en todos los casos, en todas las violencias, trabajar aumenta violencia, cualquier de ellas. Esto, como dije, son resultados de regresiones logísticas y está en ratios, ¿cómo se dice? Odds ratios. Lo importante aquí es que los coeficientes mayores a 1 se leen como positivos y los coeficientes menores a 1 son negativos. ¿Sí? Podemos ponerlo en odds ratios, permite además interpretar el tamaño del coeficiente, pero yo quiero concentrar la presentación para hacerlo más sencillo en el signo. Es decir, todo lo que sea mayor que 1 es positivo, todo lo que es menor que 1 es negativo. Entonces, ustedes tienen ahí que todas las violencias son incrementadas cuando la encuestada trabaja fuera del hogar. Todas ellas. Trabajar dentro del hogar no aumenta ninguna. ¿Sí? No hay significancia estadística. Entonces, no aumenta ni disminuye, o sea, no impacta. Punto. Y fíjense, lo que quería es interacción con los cuartiles, los trimestres 3 y 4. La interpretación de esto, donde está mi cursor, es el primer coeficiente para trabajar dentro de casa significa si es que ese impacto fue positivo, negativo, significativo o no. El coeficiente de esa variable, pero además interactuada con el trimestre 3, significa trabajar dentro de casa en ese trimestre en particular. ¿Tuvo un impacto? Sí, no, positivo o negativo. Y el último término de interacción es trabajar dentro de casa en el cuarto trimestre en particular. ¿Tuvo un impacto positivo, negativo, significativo o no? ¿Sí? Y lo mismo para trabajar fuera de casa. Entonces, dentro de casa, el efecto, si ustedes miran across, si miran a lo largo de toda la tabla, trabajar dentro de casa en el trimestre 3 y 4 disminuyó violencia. ¿Sí? Porque el coeficiente es negativo, es menor que 1. Entonces, no todos los tipos de violencia, pero el físico, la violencia física en particular, sí. Y hay además algunas otras dinámicas relacionadas con violencia física que son interesantes de ver. Yo pensé, por ejemplo, que la cosa iba a mostrar más, iba a ser más de violencia psicológica, porque me imaginaba que en una situación de encierro podía generarse situaciones de esas, más rápido, más pronto que la violencia física, pero en realidad, de acuerdo a los resultados, al parecer los impactos significativos están pasando o pasaron en violencia física. Bueno, entonces, con respecto de violencia, perdón, de trabajar dentro del hogar, trabajar dentro de casa, tienen impacto reductor de violencia en el caso de violencia física solamente. Un poquito en el caso de aquí, ¿no? De cualquier violencia. Pero esta primera columna casi no la tomo en cuenta porque recoge el efecto, digamos, conjunto de todas las demás. Esto es para toda la muestra, nuevamente, sin distinción de urbano-rural, sin distinción de más pobre, menos pobre.
Esta tabla solamente está aquí, a ver cómo ando de tiempo, para mostrar cómo está construida la información, la presentación, como para que se pueda leer más rápido en adelante. Aquí en esta tabla sí están las... Uy, ¿qué pasó ahí con esa raya? Los resultados resumidos, ¿sí? No están los resultados con las interacciones, porque se las voy a mostrar luego de mostrar esto. Están solamente los resultados principales, los efectos principales. Es decir, trabajas afuera de la casa, dentro de la casa y para todas las desagregaciones. En la muestra completa tenemos lo que ya habíamos visto. Trabajar fuera de la casa incrementa violencia, todos los tipos de violencia. Miren qué cosa pasa en el segundo grupo de resultados, en este, donde comparamos urbano con rural. No pasa mucho. Si se dan cuenta, sigue siendo cierto que trabajar fuera de casa, tanto en la zona rural como en la urbana, incrementa violencia. Por eso es que yo siempre insisto con mis estudiantes en que no hagan solamente las distinciones típicas, ¿no? Porque hay que mirar más allá. Si uno se queda con esto, entonces uno dice, ah, bueno, no hay mayor diferencia, ¿no? Entre urbano y rural. Sí hay. Miren, cuando distinguimos entre ricos y pobres, esta es una distinción más relevante que la urbana-rural. Miren las diferencias. Es en el sector pobre donde trabajar fuera y trabajar incluso dentro de la casa aumenta violencia. Todos los coeficientes son mayores que 1. ¿Sí? Y en el caso de la violencia física, en concreto, tanto trabajar dentro de casa como fuera de casa aumenta violencia. ¿Sí? Miren qué cosa pasa en el sector rico, que son, como les dije, hogares que pertenecen a los 2 quintiles más altos de riqueza. Hay un efecto, pero reductor de violencia. No incrementador, como en el sector más pobre o en el grupo más pobre. Reductor de violencia, pero solo cuando se trabaja dentro de la casa. Sectores más ricos. El último grupo, que tiene los tres, que contiene el cruce, ¿no? de rural urbano y de rico pobre. Como les dije, no hay rico rural por el número de casas pequeño. Entonces me quedo con en esos tres. Aquí la cuestión que llama más mi atención tiene que ver con la diferencia entre los urbanos, entre el urbano pobre y el urbano rico. Los hogares o las mujeres que pertenecen a hogares urbanos más pobres, es allí donde está el efecto más pernicioso, ¿no? de trabajar sobre violencia. Trabajar dentro de casa o fuera de casa en mujeres que viven en hogares urbanos más pobres, aumenta violencia. O sea, no hay forma, ¿no? Trabajes afuera o trabajes adentro, aumenta violencia. Entre los hogares rurales pobres, trabajar fuera aumenta en todos los tipos de violencia, pero eso ya lo sabíamos de antes. Y otro efecto interesante, que yo creo que vale la pena mirar más, es lo que pasa en hogares urbanos más ricos. Ahí, por ejemplo, trabajar fuera de casa no es significativo. A mí me parece interesante eso. Típicamente los economistas queremos resultados significativos, ¿no? Buscamos que salgan significativos, pero yo creo que aquí la no significancia también es indicadora de algo. No hay penalidad por trabajar, ¿sí? No es significativo, no afecta violencia. O sea, puedes trabajar y no pasa nada, no afecta violencia. Yo creo que ese es un resultado importante, la no significancia, para el caso de trabajar fuera para hogares urbanos ricos o más ricos. Y concretamente trabajar dentro de casa sí reduce, ¿no? Estadísticamente. Un poco débil el resultado, sobre todo para el caso de violencia física severa, porque solamente es una estrellita. 2 a lo mejor tampoco les conviene mucho, depende. Pero bueno, hay un efecto significativo positivo, digamos, ¿no? De reducir pobreza, de reducir violencia. Aquí ya están resultados desagregados para cada tipo, y aquí está, bueno, ya creo que me quedan muy pocos minutos. Aquí la intención es presentar esto desagregado. Aquí estarán solamente los resultados principales, como les dije, o sea, sin mirar si es que hacer esto, o sea, trabajar dentro de casa o fuera de casa,
en el tercer trimestre o en el cuarto tuvieron impacto de alguna forma particular, ¿no es cierto? Además del efecto general. Tal vez puedo entonces, con el poco tiempo, sorry, la pantallita con los controles me está impidiendo ver la tabla entera. Esto me lo puedo saltar porque esto es urbano-rural, la distinción habitual que hemos visto ya. Ricos, aquí está lo que les decía, ¿no? Fíjense, en los hogares más ricos, ojo, no, aquí no estoy distinguiendo entre rico urbano y rico rural, solamente más ricos, hay un efecto reductor de trabajar dentro de casa, y fíjense, particularmente en el tercer trimestre, ¿no? Pero donde hay más movimiento, en términos de significancias, es entre los hogares más pobres. Y esto es interesante, ¿no? En los pobres hay un efecto negativo, ¿no? Aumentador de violencia cuando trabajas dentro de casa, pero si lo hiciste dentro del trimestre 3 o 4, o sea, en la segunda mitad del año, cuando ya la pandemia empezaba a levantarse de a pocos, ¿no? O las restricciones empezaban a levantarse de a pocos, hubo un efecto reductor de violencia. Sin embargo, para el caso es para trabajar dentro de casa, ¿sí? O sea, de los resultados tan feos que habíamos visto hace un rato, donde trabajar dentro o trabajar fuera de casa para un hogar pobre o para una mujer en hogar pobre no hace diferencia porque de todas maneras el riesgo de violencia aumenta. Aquí estamos viendo, mirando ya la desagregación o la incorporación del efecto pandemia, que trabajar dentro de casa, y es que sucedió durante trimestres 3 y 4, sí tuvo un efecto reductor de violencia. Para el caso del trabajo fuera de casa, el efecto general es el que ya conocemos, de aumentar violencia, y no hubo ningún efecto significativo, un poquito, tal vez, pero bien poquito, se dan cuenta de una sola estrella para la violencia psicológica en hogares pobres. Termino, estos dentro de los pobres, rurales y urbanos, ¿sí? A mí me llama especialmente la atención, como podrán imaginar, lo que pasa en los hogares urbanos pobres, por la presencia de las significancias, ¿no? Dentro de los hogares urbanos pobres, especialmente, hay una cuestión con violencia física, que me parece bien interesante de trabajar un poco más. Bueno, está la reducción que hubo en violencia física dentro de los pobres, trabajando dentro de casa, y también nuevamente el no impacto cuando se trabaja fuera de casa durante trimestres 3 y 4. Aquí hay una comparación dentro de los urbanos, ¿sí? Y este es mi último cuadro. Dentro de los urbanos, ricos y pobres, para ver problemáticas en particular. Y nuevamente, estos valores de acá, de esta tabla anterior, están repetidos aquí. Ay, sí, ups, aquí. La novedad en este cuadro es el último pedazo, el de rico. Y aquí me parece interesante esto de aquí, ¿no? El último pedazo, esto. En urbanos ricos, trabajar dentro de casa reduce violencia. Al margen de en qué trimestre, ¿no? Reduce violencia. Entonces, hay ahí también una cuestión, violencia física en particular, ¿no? Que creo que es un asunto poco tratado dentro de sectores más pudientes, digamos. Hay un efecto ahí. Y más bien no lo hay, ningún efecto significativo para efectos sobre violencia para trabajo fuera de casa. Es decir, como dije hace un rato, dentro de hogares urbanos ricos no hay penalidad por trabajar fuera. O sea, no afecta violencia. No aumenta, no disminuye tampoco, no afecta. Que es como debería ser, ¿no es cierto? No debería afectar violencia que una mujer trabaje. Listo, eso es. Las conclusiones, bueno, tienen que ver con por qué todo esto pasa, ¿no? ¿Por qué trabajar tiene que ser un asunto más dentro de todos los que ya causan violencia? Entonces, bueno, hay patrones todavía que remover, estándares que elevar, en fin,
podemos conversar sobre eso un poquito más en lo que viene. Gracias. Rosaluz, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante, y además, en la medida que eso se estudie y se analice, creo que lo que nos demuestra, y esto es una hipótesis, es que hay un largo camino por recorrer en el trato a la mujer que trabaja, sobre todo a la mujer que trabaja fuera de casa. Dicho esto, dejo abierto para las preguntas y comentarios de los participantes. Adelante, por favor. Simplemente intervengan. Parece que ha sido muy convincente tu presentación. Yuri, creo. Adelante, Yuri. Sí, no, felicitaciones, Rosaluz. Siempre es agradable aprender de la rigurosidad metodológica, ¿no? Y con la simpleza que muestras tus resultados, ¿no? Eso es bastante aleccionado, muy importante. Y con respecto ya al contenido de lo que has obtenido, ¿no? Parece que ya en los hogares pobres, pues los impactos han sido mucho mayores. ¿Y hay datos sobre metros cuadrados que han tenido que compartir durante el confinamiento, y si eh, el papel del espacio, ¿no? Se puede tomar como una variable, ¿no? Me parece Explica, buenísimo, ¿no? lo voy a anotar. Tienes razón, sí, eso definitivamente debería ser una variable, lo estoy anotando porque me parece un punto crucial. Sí, debería estar ahí, por lo menos como una variable de control central, o a lo mejor incluso más que eso, porque no es lo mismo estar en casa, en una casa con pocos cuartos que con varios cuartos. Sí, yo controlé por composición del hogar, que es, bueno, ahí hay un poquito de indicación por el número de miembros que hay. Esa composición de hogar también cambió durante pandemia porque los hogares se reconfiguraron, ¿no? O sea, algunas personas fueron a vivir con otras, qué sé yo, sobrinos pueden ir donde los tíos, en fin, se juntan un poco para ya no tener que estar saliendo, pero sí, lo del espacio efectivamente lo buscaré. No estoy tan segura en este momento si es que Endes tiene la información, pero alguna medida de hacinamiento debe haber, porque hay número de Mm. cuartos, o sea, debe haber alguna forma de capturar eso, si es que no hay. Discúlpame, Rosaluz, Sí. sí hay, yo he visto esa Ah, data porque se estuvo analizando por qué el Perú tuvo el doble de muertos por COVID, el doble de muertos que el segundo país en el mundo. Y una de las explicaciones que se dio fue el nivel de confinamiento del número de habitaciones por familia. Y ese fue un claro. factor muy interesante, sí lo existe, por eso te quería mencionar. Sí hay. Sí. Sí, la cosa es que esté dentro de la encuesta, ¿no? O sea, sí existe, pero que esté dentro de la encuesta para tener a este hogar con esta violencia, con estos miembros, con estos metros cuadrados. En la encuesta de salud, que es típicamente no la que colecta eso. En la ENAJO sí está, absolutamente. Eso sí, pero ahí no hay violencia. Entonces, como dije, una de las cosas en las que estoy trabajando, pero es complicado, es hacer un match entre dos encuestas. Mm. Mm. Con propensity score, en fin, pero ahí necesito asistentes. Ya será después. Gracias, Yuri. Pero discúlpame, y en cuanto a políticas públicas, creo que se ha apostado en algún momento por elevar el nivel educativo, ¿no? Ya sea del hombre, la mujer. Pero creo que tú misma tienes un trabajo en donde este resultado es un poco relativo. Sí, pero es bien, anima porque cuando entre hombres más educados, los efectos, estos que vemos, aminoran un montón. O sea, es súper importante trabajar no solamente en educación para mujeres, sino también para hombres. O sea, los abre, al parecer, a otro, qué sé yo, set mental. Y la data es bien clara, ¿no? Concluyente en que dentro de hogares donde los dos están bien educados,
o él lo está, por lo menos él, hay una situación de patrones menos perversos con esto, ¿no? De violencia. Obviamente hay muchas otras cosas más que influyen en la cuestión. Alcohol, por ejemplo, es fuerte, indistintamente de por dónde mires, cómo cortes la muestra, por dónde lo veas, su papel es tremendo, ¿no? Y uno lo tiene, bueno, ya por variable de control, pero es siempre significativo por todos lados. Entonces, políticas públicas, bueno, reducir el consumo no sé qué tanto se pueda conseguir, pero bueno, no sé. Educación definitivamente es algo en que trabajar para los dos, hombres y mujeres. Gracias. A ti. Gracias, gracias Rosaluz. ¿Alguna pregunta adicional de los participantes? Si no hay preguntas, Rosaluz, un compromiso, vamos a ver la forma, en la medida que tú tienes toda una línea ya de investigación, ¿por qué no nos pasas todos tus resultados y todas las investigaciones, pásanos a mí directamente? Y creo que podría, esto en condicional, buscar un practicante que tú mismo lo elegirías para que trabaje contigo y te apoye, ¿no? Es un compromiso sujeto a la parte interna de la universidad, pero vamos a ver qué se puede. Lo que sí he descubierto es que es mucho más fácil contratar practicantes que contratar profesionales jóvenes y mucho más difícil profesionales con más nivel de experiencia. Entonces, aprovechemos las puertas que están abiertas y continuemos con la investigación. El compromiso es la búsqueda, el esfuerzo y la solicitud. No te puedo asegurar el resultado. ¿Ah? Eso es bastante de todas maneras. Muchas gracias. Así Bueno, insisto, algo que hemos trabajado y hemos conversado mucho con algunos de ustedes. La investigación es todavía una tarea pendiente en la universidad. Estamos abriendo nuevos frentes. Se ha generado un círculo de coyuntura económica, lo cual significa básicamente manejar la data para futuras investigaciones, y un círculo de pobreza. A la siguiente edición, a la siguiente reunión del círculo de pobreza estás invitada, pero ya conversaremos de eso, Rosaluz. Por ahora, simplemente felicitarte por el trabajo. Y nada, gracias a todos ustedes. Este debe ser más o menos entre el 15, alrededor de 15 ya presentaciones de trabajo de investigación cuando empezamos el año pasado, en pandemia todavía. Y nada, creo que hay todo un camino por recorrer, así que gracias a todos. Buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias, Rosaluz, y felicitaciones nuevamente. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao.